Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos en Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en esta mesa de análisis el presidente electo ya de Jutepec por la coalición Juntos Haremos Historia, Rafael Reyes. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Rol? Con el gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues la última vez que platicamos estamos en el preludio de la jornada electoral. Ya han cambiado los factores. Efectivamente, ya eres el presidente electo. En su momento te pregunté si estabas listo para asumir la responsabilidad en caso de que la sociedad te confiriera esa responsabilidad tan importante. Y hoy, ya que estás electo, la pregunta es ¿qué sigue? ¿Cómo percibes la transición? ¿Se va a dar una transición tersa o no? Porque empiezan a haber varias especulaciones alrededor del tema de la transición, sobre todo en Jutepec, que está llamando mucho la atención. Y la primera pregunta es ¿qué sigue? Bueno, primero que nada, un agradecimiento enorme a toda la gente que por tu medio nos vio, nos escuchó. Fue perceptiva todas las propuestas que fuimos teniendo a lo largo de todo ese tiempo. Segundo, a los medios de comunicación, a gente como tú, tu empresa, que abrió este espacio que permitiera que existiera un amplio debate y que a partir de este debate, digamos, de ideas sobre lo que uno pretende hacer, pues tomaran la mejor determinación de qué y quiénes debían de gobernar, tanto la presidencia de la República, la gubernatura del Estado y la presidencia municipal, por supuesto los demás cargos legislativos que son de representación y que forman parte importante del proceso de cambio democrático de este país, de la transición. ¿Qué sigue? Para mí lo que sigue pues es empezar a planear un proyecto de largo aliento de aquí al 1 de enero que me permita llegar y tener acciones contundentes a partir del 1 de enero. Fui muy enfático cuando dije una y otra vez que no tenía varitas mágicas, que sería absolutamente prudente y responsable antes de salir a ofertar algo que en algún momento se podría complicar, dado el tema de las finanzas. ¿Va a ser tersa o no va a ser tersa la transición? Tristemente no depende de mí, depende del alcalde en funciones, que es adicionalmente, no para nada, que es tristemente para él el principal responsable de aquí hasta el 31 de diciembre. De lo que haga, de las acciones, de lo que ha dejado de hacer, que a final de cuentas pareciera en la lógica de Lidia Cacho que le fueron a dar un coscorrón a la sociedad por haber tomado una determinación en libertad total. Nosotros mandamos un documento el viernes de la semana pasada, una vez que tuve la constancia de mayoría, una solicitud acompañada de una copia simple de la constancia de mayoría, en donde le pedimos que se formen ya las comisiones de entrega-recepción, tanto de uno como del otro lado, para entonces podernos incorporar, a unas sabiendas que las decisiones que se tomen son de él de aquí hasta el 31 de diciembre. Creo que lo menos que podemos tener es claridad y certeza sobre el estado que guarda la administración pública municipal. Sí, porque es inadmisible, perdón, que de un día para otro borrón y cuenta nueva y se empieza a trabajar, y entonces en el momento en que entres y ves apenas involucrarte en el contexto general de la administración, que no es lo más sano. Efectivamente, entonces nosotros estamos en espera de que responda. Hasta el día de ayer en la noche no sabíamos de ninguna respuesta ni positiva ni negativa. Estamos pues ahora sí que en espera de lo que él determine responder. También quiero decir de manera enfática que todas las decisiones que se tomen a partir de este momento o después del 3-4 de julio que él volvió a tomar el cargo como presidente municipal son decisiones unipersonales. Por supuesto avaladas por un cabildo que a final de cuentas es un órgano colegiado que nunca obedeció a los intereses de la sociedad, sino a los intereses particulares de una persona que es quien se encuentra hoy como presidente municipal en funciones. Hay mucho malestar. Hay malestar porque tomaron primero la determinación de cobrar la basura, sí, cuando yo quisiera creer que ellos tenían presupuestado no cobrar la basura a lo largo de 3 años, que además creo que en una lógica de altísima responsabilidad ellos debieran de no cobrar la basura de aquí hasta el 31 de diciembre, porque fue un ofrecimiento de campaña y que adicionalmente lo volvieron a poner en la mesa durante la campaña. Que se sobreentiende que entonces no era un proyecto sustentable. Qué bueno que mencionas este tema, porque mucha parte de la sociedad se está quejando en este momento de que muchos de los servicios sociales, lo que es la recolección de basura, que ahorita se está cobrando, el tema de los útiles,
Argumenta ahorita el gobierno municipal, en este caso el presidente municipal, que lo está haciendo para descargarte el tema de deuda posterior para el gobierno entrante, que es en este caso a ti. Entonces, como que trata de decir, bueno, para favorecer a Rafa estoy tomando estas decisiones que hoy directamente agreden o por lo menos molestan a la sociedad. Me haría pensar que no había planificación sobre el gasto. Me queda claro. Eso. Porque en estricto sentido de razón debieron de haber proyectado este gasto a lo largo de 3 años, tanto él como el mismo Cabildo, que a final de cuentas obedece a las instrucciones del presidente municipal, no a un órgano colegiado que de representación que debería de obedecer a los intereses de la sociedad. Por otro lado, bueno, pues el haber cerrado también los centros de salud me parece un asunto de altísima responsabilidad. Sí. Mira, uno de los problemas que yo siempre planteé en la mesa y que hoy te lo vuelvo a decir, más delicados que está enfrentando el municipio de Jutepec, tiene que ver con los asuntos de salud pública. Y no puedes darle un coscorrón a la gente cerrando los centros de salud, con todo lo que implica cerrar los centros de salud. Y sobre todo, seamos sinceros, por el tema de que no lograste la reelección, que no es un tema implícito de la sociedad. Claro, por supuesto. La otra, los laudos que se pretenden dejar, que ojalá, bueno, pues, y además aprovecho este espacio para tomarle la palabra, por supuesto, al alcalde y decirle que ojalá no vaya a dejar deuda pública. Lo menos que puede hacer, porque además te voy a decir una cosa, creer que a mí me lastima, pues es un absurdo. Tristemente, lastimar las finanzas públicas del ayuntamiento, a quien lastima es a la sociedad en su conjunto. Nosotros vamos a ser altamente responsables, creemos en la transparencia y en la rendición de cuentas, no creemos en la persecución porque además creo que no se requiere. Vamos generando las condiciones para que existan puentes de entendimiento. Y él tendrá que entender que, primero, es una responsabilidad constitucional que asumió tomando protesta como alcalde, ¿no? Y esta responsabilidad acaba el 31 de diciembre. Segundo, que se haga responsable de que todas las acciones forman parte de algo o que no se proyectó o simplemente este coscorrón que hablo a la gente por no haber, no haber votado por él. Que es más bien esa es la lectura de todas las personas, tristemente. La otra, que se actúe con absoluta responsabilidad para no dejar deuda pública, que lo único que lastima es el erario público de la gente. La otra, empezar a construir este proyecto que permita entregar de manera tersa el ayuntamiento y permitirnos que entremos para saber cuál es el estado que guarda la administración pública municipal. Y la otra, bueno, pues generar las mejores condiciones para que no nos dejen laudos laborales. El otro día decía el exsecretario del Trabajo, Francisco Santillán, en una entrevista de radio, que ellos le habían ayudado a sanear las finanzas con respecto al tema de los laudos. Ojalá, y que él se había comprometido a no dejar más laudos hacia adelante. Y me refiero laudos a todo lo que tiene que ver con asuntos de orden laboral. Porque van a dejar una papa caliente para la siguiente administración. Exactamente, sé lo que está pasando, sé también que pretenden en los próximos días jubilar a algunas personas, imagínate, generar pensiones sobre muchas personas de las cuales no tienen ni siquiera documentos y lo vamos a investigar, por supuesto también con el tema de abogados, como el club de Toby, tratándolos de becar, exactamente, beca, ¿no? Y vamos a revisar sus papeles, dónde trabajaron, si cumplían o no cumplían a final de cuentas con estos documentos, porque el procedimiento es una investigación para tener claridad si trabajaron o si no trabajaron en los diferentes espacios en los que se dice, y entonces vamos a emprender este camino que nos lleve a hacer una amplia investigación. Necesitamos revisar qué es lo que está pasando. Los argumentos que yo tengo conocimiento que él va dando es que todo el mobiliario que había en los centros de salud eran de su propiedad. Me parece difícil creerlo, pero bueno, ya tendremos forma de revisarlo. Sí, vamos a revisar ingresos contra egresos. Vamos a revisar deuda pública, gasto corriente. Vamos a revisar todo lo que concierne al asunto de la obra pública. Cuántas obras se hicieron, cuántas no se hicieron, cómo estuvieron presupuestadas. Nos vamos a meter a revisar el asunto de los proveedores, que es un tema importantísimo. Sí, sobre todo. Vamos a meternos a revisar sobre la compra de uniformes, porque la misma gente de la policía dice que nunca recibieron uniformes, pero que tenían necesariamente que firmar como si los hubieran recibido. O sea, hay muchas cosas muy delicadas que yo quiero creer que forman parte solamente de esta atmósfera enrarecida de chisme y que no forman parte de la realidad, porque si formaran parte de la realidad sería todavía mucho más grave y delicado.
Sí, hay dos temas que creo que valdría la pena analizar. Uno, primero, es el tema de que al suspender todos los servicios, está argumentando que para no endeudar más al municipio. Entonces la pregunta implícita es, si él se iba a quedar, entonces sí iba a endeudar más al municipio, entonces no está planificado, o cuál es el beneficio real de la sociedad, porque se estaría generando o contrayendo una deuda que al final de cuentas terminaría en algún momento reventando. Y otro tema yo creo que habría que analizar, y esto es a nivel ya estatal, y sería el tema de la transición. Yo creo que legislativamente debemos de empezar a trabajar para que haya una transición más rápida, porque al final de cuentas ganas la elección en julio y hasta enero entras a tomar posición, entonces realmente es complicado el panorama. Hay puntos muy específicos o casos muy específicos en los cuales precisamente en algunas zonas del país está dando el mismo caso de que la presidencia municipal, al verse derrotada y que además hay un enfrentamiento directo con algunos contendientes, están desmantelando los municipios, están corriendo gente. Entonces yo creo que hay que evitar eso. ¿Cómo? Pues dándole la inmediatez. Por ejemplo, ahorita el gobernador en un par de meses ya entra. Esa transición yo creo que falta generarse. ¿Por qué? Porque es un tema hasta de madurez política y hacer más rápido la transición. No sé, ¿tú qué opinas? Mira, primero con respecto al tema de la basura, ¿qué hubiera pasado si él hubiera resultado vencedor de la contienda? Se hubiera seguido endrogando. Yo quiero creer que no hubiera cancelado, porque ya era un asunto que estaba absolutamente presupuestado, y eso solamente nos lleva a entenderlo de una sola razón. Es un coscorrón a una sociedad que decidió y determinó su voto en el sentido que ellos consideraron que tenía que ser. Tema número 2, y es importante que vaya quedando claro. Él dice que no va a dejar deuda pública. Yo espero que no deje deuda pública. Nosotros vamos a hacer público el estado que guarda la administración pública, ¿no? En su generalidad, sí. y por supuesto en las particularidades. El otro asunto es, siento que él ya tiene que aprender a darle vuelta a la página. Ya el 1 de julio quedó atrás. El margen de diferencia entre el 1 y el 2, bueno, pues es muy grande. No hubo manera ni que sí, podría creer que hubiera un fuerte debate si es que hubiera sido muy cerrada la elección, pero una elección de 13, 14 puntos porcentuales de diferencia con casi 16,000 votos, pues me queda claro que ya la gente decidió. Es un ya mensaje no hay nada claro que de la hacer. sociedad, Claro, no de candidatos, de la sociedad. Así es. Y bueno, pues asumir una altísima responsabilidad. Yo haría un llamado a la congruencia, a la prudencia, para que no se sigan tomando medidas que lo único que está haciendo es lastimando a una sociedad que no se lo merece. La basura no debiera de cobrarse, porque además fue un compromiso que él adquirió. Sí, claro. ¿No? Y que ahora trata de cobijarse en esta suerte de decir las finanzas están muy mal. ¿Por qué están mal las finanzas? ¿A dónde han ido a dar los recursos públicos? Y es ahí donde tenemos que meternos a revisar cuántos son de ingresos. Tenemos que revisar si no hubo recursos de la campaña metidos. Te doy un dato. Me dicen que se pagaron una cantidad enorme de lonas. Yo no he visto una sola lona que anuncie una sola cosa de manera institucional del ayuntamiento. Hay que revisarlo también. Sí, y se pagaron miles de lonas. Entonces, vamos a tenernos que meter a revisar con rubros. Ya estamos en pláticas con algunos despachos. Yo voy a estar encabezando los trabajos, por supuesto, para ir revisando detalle a detalle qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo, y a partir de ahí, bueno, pues empezar a tomar una serie de acciones y de medidas. La gente merece y tiene el derecho a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió, qué es lo que ocurre en la administración pública, y por supuesto decirle a la gente que todas las acciones que se están llevando a cabo no forman parte de ningún tipo de injerencia de mi parte. Tienen una sola responsabilidad, que es el actual alcalde que está en funciones, que regresó después de una campaña, que regresó a darle un coscorrón a la sociedad, y que de aquí hasta el 31 de diciembre tendrá que hacerse responsable de sus hechos y de sus acciones. Yo me haré responsable de la administración pública a partir del 1 de enero del año 2019. Al final de cuentas esto da mucho que hablar. Me queda claro que consciente o inconsciente se está exiliando de la vida política, porque con esas medidas difícilmente la sociedad volverá a creer en él, porque ya va a quedar un antecedente, pero definitivamente estoy dando mucho de qué hablar. Te agradezco mucho que hayas venido, Rafa, a este espacio, y al final de cuentas que lo utilices en este momento como plataforma para irte acercando a la vinculación con la sociedad a la que vas a terminar gobernando en un par de meses ya.
Claro que sí, y seguramente en las próximas semanas vamos ya a reincorporarnos, a hacer un recorrido, a dar las gracias a toda esta gente que nos hizo el honor y el favor de confiar en nosotros y de otorgarnos su voto. Vamos a recorrer las colonias y vamos a ir armando otra vez ya la lógica del proyecto junto con toda la gente que nos hizo favor. Como siempre, su casa, Rafa. Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias. Esto es Círculo de Poder, continuamos. Líderes de opinión. Están los líderes de opinión.